Les mandé la semana pasada un videito donde explicábamos el uso de números complejos. ¿Ustedes se acuerdan lo que eran los números complejos? Sí, profe, lo de J puede ser. ¿Y de qué trataba eso? No me acuerdo. Pero sé que se aplicaba una distributiva o algo así era. Y de ahí era como que lo ibas descomponiendo, más o menos. Ibas descomponiendo. No me No. acuerdo bien, pero. No, bueno, por eso quería que miren el video, así hoy podíamos arrancar directamente desde ese punto. ¿Sí? Porque hoy ya vamos a empezar a ver el desfasaje que existe en los circuitos inductivos y capacitivos y en el resistivo, ¿sí? Y vamos a ver que empezamos a manejar números complejos. Bueno, acá te los comparto un ratito. ¿Sí? Una explicación rápida es, nosotros trabajamos durante mayor parte de lo que es la escuela con todos los números que son reales. ¿Sí? Que los números reales los definíamos como que podían ser 0, los positivos y los negativos que teníamos en un eje X. Esos eran todos los números que nosotros manejábamos. ¿Cuándo entran los números complejos? El número complejo entra cuando hay un valor que no se encuentra dentro de los reales. ¿Sí? No significa que no existe, sino que es un valor imaginario, se le dice. ¿Dónde entran esos números? Bueno, por ejemplo, ¿cuál es el ejemplo principal que se da cuando ustedes tienen la raíz cuadrada de -2? ¿Cuánto daba la raíz cuadrada de -2? Si lo hacen con la calculadora. No se puede realizar. No se puede realizar, ¿sí? ¿Pero qué significa eso? No significa que es un valor que no existe, sino que es un valor que no está comprendido dentro de los reales, ¿sí? Es un valor que va a estar en otro plano, ¿sí? Que no es el que nosotros tomamos el real y el horizontal, el eje X, sino que está dentro del plano imaginario, que es el que nosotros tomamos como eje Y, el eje vertical, ¿sí? Y lo identificamos con el valor J. Un número imaginario se le dice al número J. Entonces, fíjense que acá tenemos, ahí empezaron a entrar, se ve que se acordaron. Fíjense que acá tenemos un eje en donde está representado los valores reales y los valores imaginarios. ¿Por qué hacemos este eje? Porque vamos a ver que tenemos un valor, ¿sí? Y acá ya empezamos a trabajar con valores vectoriales, ¿sí? ¿Qué era un vector? ¿Qué era un vector? Resistencia y ensayo de los materiales, de quinto año. Física de cuarto. Me acuerdo que era como un ángulo, ¿no? Puede ser, pero no me acuerdo. Contiene un ángulo, ¿sí? Resultante. Contiene un ¿Cómo? ángulo, sí. La resultante, ¿no era? Bien, puede ser una resultante, sí. Un vector es esto, ¿sí? Que estamos viendo acá, esta flechita, que puede ser una fuerza representada en un vector, una magnitud cualquiera que estamos representando con un vector, ¿sí? Que no tiene un valor positivo o negativo, sino lo que tiene es un módulo y un sentido. En este caso, ¿sí? El módulo, ¿qué es? El largo de ese vector. ¿Por qué no es positivo ni negativo? Porque lo que se le da es el sentido, derecha o izquierda, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? En este caso tenemos un vector que no está ni para la derecha ni para la izquierda. Fíjense que está inclinado hacia arriba. ¿Qué significa? Que este vector está compuesto por una parte de su valor que va a ser del plano de los números reales y otra parte que va a ser del plano de los números imaginarios. ¿Sí? Y se puede expresar de dos formas. Una forma es expresándolo mediante su expresión polar, y la otra es con la expresión binómica. ¿Sí? La expresión polar es la que tenemos, la que nos indica, perdón, la distancia de ese vector, es decir, el módulo, m, con un ángulo de inclinación, en este caso alfa. ¿Sí? Entonces, este número tiene un módulo de m y un ángulo de alfa. Esa es la forma de expresarlo mediante una expresión polar. Ahora, ese mismo número se lo puede expresar de una forma binómica, que ahí es donde ya utilizamos los valores reales e imaginarios. ¿Sí? En este caso, este mismo vector de un módulo m y ángulo alfa
Si lo pasamos a binómica, tenemos que tiene una determinada cantidad de partes reales, que en este caso es A, más o menos una parte de la cantidad de los valores imaginarios, que son los que están acompañados de J, en este caso B. ¿Sí? Es decir, acá tenemos este valor expresado de forma binómica, A más menos JB. Si nosotros vemos este vector, ¿qué signo utilizaría? ¿Más o menos para el valor imaginario? Más, ¿Por qué? porque está hacia el lado positivo del eje cartesiano. Bien, porque está hacia el lado positivo del eje J o eje Y. ¿Sí? Entonces, de esa forma lo identificamos como más o menos. Si el eje estuviese para este lado, A sería positivo, pero J sería negativo, ¿no? Si el eje estuviese, si el vector estuviese para este lado, ¿cómo serían A y cómo sería J? J positivo y A negativo. Bien. ¿Y para acá? Claro. Los dos negativos. Bien. Los dos negativos. Los dos negativos. Sí, claro. ¿Sí? Bien. Después tenemos, yo le subí y está explicado en el video, cómo realizar cuentas mediante estos números. ¿Sí? Nosotros vamos a ver que tenemos, al estar uno en el plano de los reales y otro en el plano de los imaginarios, no se resuelve esto con una suma. ¿Sí? Acá lo que me indica esta formulita de acá no es una fórmula, es un número, que puede ser 1, 2, 3, 4 reales más 3 imaginarios. Es decir, la expresión para esto sería 4 más J3. ¿Sí? Eso es un número. Es un valor, no son dos números distintos. Es todo un número que tiene una parte de 4 reales y una parte de 3 imaginarios positivos. Que esa misma expresión se la puede dar con este valor, diciendo, no sé, si este largo tiene 2,5 centímetros, decimos 2,5 y el ángulo de 45 grados, por ejemplo. ¿Sí? Pero estamos hablando del mismo número. Entonces, cuando ya tenemos más de un número de esto, podemos realizar sumas, multiplicaciones, divisiones y restas. ¿Qué es lo que les subí yo en el videito? Un ejemplo de cómo son las sumas, que las vamos a realizar en forma binómica. Un ejemplo de cómo son las multiplicaciones, que a ese número que lo tenemos en expresión binómica, lo necesitamos en expresión polar. También está explicado cómo se pasa de un valor a otro. ¿Sí? Hay todo un proceso matemático para hacerlo. A mí no me interesa que sepan ese proceso, sí que sepan que se habla del mismo valor, pero en dos expresiones distintas. Y por eso les subí la explicación de cómo pasarlo con la calculadora directamente. ¿Sí? Con calculadora científica, o se baja en el celular una aplicación que sea de calculadora científica, que también sirve. ¿Sí? Entonces, las multiplicaciones van a ser en expresión polar, por eso si el número está de forma binómica, lo tienen que pasar. Lo mismo con las divisiones. ¿Sí? Y bueno, y abajo está explicado el pasaje con las calculadoras, que está en el video. Eso no se lo voy a explicar ahora porque está en ese video. Cualquier cosita, si tienen alguna duda, me lo preguntan por el Classroom. Bien. Ya explicado esto, que es lo que ustedes tendrían que haber visto desde un principio, empezamos con lo que nos compete hoy, que es un poco del trabajo que mandamos. ¿Sí? ¿Hicieron el trabajo 2? Sí, sí, sí. Bien. Sí. ¿Qué me pueden decir de un circuito inductivo? Ustedes tenían, en una de las preguntas les decía que expliquen qué era un circuito inductivo y que realicen el gráfico. O vamos más atrás, un circuito resistivo puro. ¿Cómo está compuesto un circuito resistivo puro? La tensión y la frecuencia, no, la tensión y la intensidad están en la misma frecuencia. En la Creo que misma está bien. frecuencia, no En es la la misma palabra parte. frecuencia. Ah, Estás bien por sí. donde vas. ¿Cómo está compuesto primero un Están circuito? en fase. Están en fase, bien. Pero ¿cómo está compuesto un circuito resistivo? ¿Cuáles son los componentes? ¿Una fuente? La resistencia y la ¿Resistencia? tensión. Bien. Entonces, es decir, vamos a tener un circuito con una resistencia conectado a una fuente que se le está aplicando una tensión para generar una corriente. ¿Sí? Y ahí vamos a ver, como explicamos la clase anterior,
que empiezan a generarse las ondas senoidales, tanto para los valores de esa resistencia de frecuencia, como de tensión, como de corriente. ¿Sí? Y como tengo acá en el grafiquito que les estoy compartiendo, se va a comportar de esta manera. Tenemos los dos vectores, el vector de tensión y el vector de corriente. ¿Sí? Cuando estos dos vectores estén en cero, quiere decir que los valores de tensión y corriente, ¿cuántos son? En esta Cero. posición. ¿Cómo? Cero. Cero. ¿Sí? Ahora, Sí, sí. cuando esto empiece a tomar el sentido de giro, ¿sí? En una cierta velocidad angular, y supongamos que llegan a, no sé, 30 grados, los dos. Van a llegar a la par, porque fíjense que se mueven juntos. Fíjense que, en este caso, la tensión llegó a aumentar un punto, y la corriente lo mismo, llega a un punto de corriente. ¿Sí? Es decir, los dos van incrementando. ¿Qué va a pasar cuando lleguen a realizar el cuarto de giro? Es decir, lo que llamamos medio pi en radianes. Es decir, cuando se mueva a 90 grados. ¿Qué valores adoptó cada uno? Su punto máximo. Su punto máximo. ¿Sí? Cuando estoy con la I máxima a 90 grados, tengo su punto máximo positivo, y lo mismo va a pasar con la tensión. ¿Sí? Si realiza otro cuarto de giro, que llegamos a 180 grados, ¿qué valores Peralta está tratando de entrar y no puede? Decirle que no me aparece la solicitud, que salga y vuelva a entrar. A ver si puede, que lo reinicie. Cuando lleguemos a 180 grados, fíjense que los valores para ambos van a llegar ¿a dónde? A cero. A cero. ¿Sí? Cuando realicemos 3 cuartos de giro, ¿qué valores van a adoptar los dos? Su punto máximo mínimo. Negativo. Negativo, perdón. ¿Sí? Punto máximo negativo. ¿Sí? Y cuando realice un giro completo de 360 grados, ambos valores llegaron otra vez a cero. Entonces, fíjense, ambos alcanzan sus valores máximos al mismo tiempo, tanto el negativo como el positivo, y su valor de cero también al mismo tiempo. ¿Qué significa esto? Significa que en un circuito resistivo puro, como estamos hablando de una resistencia y su valor neto es el ohm, se encuentran en fase. ¿Qué significa? Que ambas magnitudes se comportan y tienen su periodo, ¿sí? ¿Qué era el periodo? El tiempo. ¿El tiempo de qué? Lo tiene acá escrito, miren. El periodo era el tiempo que tarda en alcanzar, el tiempo que tarda la onda en alcanzar 2 vueltos iguales seguidos, tipo lo Exacto, que es leí acá. decir, si parte de cero, es el tiempo que tarda en llegar a cero por segunda vez. ¿Sí? Es decir, el tiempo que tarda en realizar un giro de 360 grados. Ojo, si parte de 0, si parte de 90, si parte de 180, ¿sí? Si parte de 180, el periodo termina cuando llega otra vez a 180. ¿Sí? Ah, Entonces, la frecuencia para ambos, el periodo para ambos, empieza y finaliza en el mismo punto. Es decir, cuando uno alcanza su valor máximo positivo, el otro también. Cuando uno alcanza su valor cero, el otro también. Y cuando el mismo alcanza el valor punto máximo negativo, el otro también. ¿Sí? Quiere decir que ahí van los dos en fase. No hay desfasaje entre la corriente y la tensión en los circuitos resistivos puros. ¿Sí? ¿Cómo sabemos eso? Bien, supongamos desde acá. ¿Qué ángulo de fase tendría la corriente en este punto? 180. 180. En este punto, Ah, ¿cero? cero. No, o 200. Ah, Cero. cero, sí. 0 o 360 es lo mismo, ¿eh? Porque es una vuelta completa. Pero vamos a decir que es cero. Sí. ¿Y la tensión? También cero.
también 0, están en el mismo lugar. Entonces, Claro. ahí puede entrar Peralta. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros para esto? Necesitamos saber qué ángulo de fase, qué ángulo phi, ¿qué era el ángulo phi? Pregunta del trabajo. El ángulo phi, que era esta letra griega phi, que parece como una Q medio enrulada, ¿sí? Es el ángulo de desfasaje o de fase que tiene la instalación. ¿Sí? ¿Qué significa el ángulo de desfasaje que tiene la instalación? Es el ángulo que va a estar determinando el desfasaje que hay entre la tensión y la corriente para ese tipo de circuito. ¿Cómo se calcula? Phi, el ángulo de fase, es igual al ángulo de fase que tiene la tensión menos el ángulo de fase que tiene la corriente. Para un circuito resistivo puro como el que vimos recién, ¿qué ángulo de fase voy a tener? Dijimos que la tensión tenía un ángulo de 0. ¿No? ¿Hola? ¿Cómo, profe? No entendí. ¿Qué parte? El ángulo. El ángulo. El ángulo es el ángulo... Nosotros estamos en corriente alterna ahora. ¿Sí? Vamos a ver que vamos a estar trabajando con circuitos que provocan un desfasaje, ¿sí? Debido a estos valores que vamos a tener en corriente alterna que están manejados con valores negativos, valores reales y valores imaginarios, van a provocar un desfasaje entre la tensión y la corriente en los circuitos. ¿Sí? Entonces, cada circuito tiene un ángulo de fase que lo determina, ¿sí? Que va a decir cómo se relacionan tanto la tensión y la corriente en ese tipo de circuito. Nosotros podemos saber cuál es ese ángulo de fase. ¿Sí? ¿De qué depende? De esta cuenta. El ángulo de fase de la instalación es igual al ángulo de fase que tiene la tensión menos el ángulo de fase que tiene la corriente. Si nosotros vemos esta onda desde el análisis del circuito resistivo puro, ¿cómo dijimos que era el ángulo que tiene la corriente y el ángulo que tiene la tensión? 0. 0. 0. Cero. Entonces, si el ángulo de fase de la instalación o del circuito es igual al de la tensión menos el de la corriente, siendo el de la 0. tensión 0 y el de la corriente 0, ¿cuál va a ser el ángulo de la instalación? 0. 0. Entonces, el ángulo de fase, como vemos acá, es igual a 0 para los circuitos resistivos puros. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que la tensión y la corriente están en fase. No hay un desfasaje entre esas dos. Entre la tensión y la corriente no existe desfasaje en los circuitos resistivos puros. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Sí, sí. Entonces, Bien. profe, ¿siempre va a quedar 0? En los circuitos resistivos sí. ¿Para qué hacemos esto? Porque entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando tengamos un circuito resistivo, nosotros ahora vamos a trabajar con valores polares y binómicos. Entonces necesitamos el valor polar para el circuito resistivo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser ese valor polar en circuito resistivo si yo tengo, por ejemplo, una resistencia de 30 ohms? Vieron que dijimos, el módulo, en este caso sería 30 ohms, y el ángulo, que era alfa, en este caso es phi. ¿Cuál va a ser el ángulo de la resistencia? 0. 0, porque el ángulo de un circuito resistivo puro es 0. Entonces yo tengo 30, 0 grados ohms. Ahora lo vamos a ver en un ejemplo igual, ¿eh? ¿Sí? ¿Hasta acá estamos? ¿Más o menos? Sí, profe, sí. Sí, sí. Bien. Otro de los circuitos que teníamos que analizar era el circuito inductivo puro. ¿Sí? ¿Qué pasaba con el circuito inductivo puro? Está en desfase. 90 Bien. grados. 90 grados. ¿Qué quiere decir eso? En este caso, el circuito inductivo puro, la tensión arranca medio pi adelantado. ¿Sí? ¿Qué era medio pi? ¿Se acuerdan radianes en matemática? No lo vi yo. Ah, Cuando nosotros hablábamos en lo que es un sentido angular, 2pi en matemática se hablaba de 360 grados. ¿Sí? Entonces, medio pi
son 90 grados, un pi entero son 180, ¿sí? Un pi medio 270 y 2 pi 360 grados. Cuando yo hablo de medio pi estoy hablando de 90 grados, ¿sí? Quiere decir entonces que en los circuitos inductivos la tensión está 90 grados desfasada con respecto a la corriente, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando la corriente empezó su valor, ¿sí? ¿Qué valor está teniendo acá? Cuando la corriente va a empezar su 0. giro, perdón. 0. Pero la tensión, ¿de dónde arranca ya? En su punto máximo positivo. Y lo vemos acá en el gráfico, fíjense. La onda senoidal de la tensión está saliendo desde su punto máximo positivo ya. Cuando la corriente está saliendo desde el punto 0. ¿Sí? ¿Qué va a pasar cuando los dos realicen medio pi? Es decir, un cuarto de vuelta. ¿Dónde va a llegar la tensión? A 0. A 0. Y fíjense que cuando la tensión hizo un giro de 90 grados, llegó a 0. ¿Y dónde llegó la corriente? Pues se mueven juntas. A su punto máximo positivo. A su punto máximo positivo. Es decir, este ya está en 0 y este recién está llegando a su punto máximo positivo. ¿Qué va a pasar cuando realicen un pi entero, es decir, 180 grados? ¿Dónde va a estar la tensión? En su punto máximo negativo. Bien. ¿Y la corriente? En 0. En 0. En 0. Bien. Cuando hagamos un pi medio, ¿dónde va a llegar la tensión y dónde va a llegar la corriente? Punto máximo, la tensión y la corriente 0. No. No. Un pi medio, es decir, 270 grados. Tengo desde la tensión, controlo 90, 180, 270. ¿Dónde llegó la tensión? La tensión va a estar en 0 En 0. y Bien. la corriente en su punto máximo negativo. Y la corriente al punto máximo negativo. Y cuando los dos completen 360 grados, la corriente va a alcanzar el valor de 0 y la tensión ya va a estar en su punto máximo positivo. Es decir, la tensión en este caso va 90 grados adelantada. ¿Sí? Cuando la corriente está en su valor 0, la tensión ya llegó a su punto máximo positivo. Es decir, viene 90 grados adelantada con respecto a la corriente. Y eso es lo que Profe, pasa en los... ¿hay alguna razón por la que esté adelantada? Perdón, de vuelta. ¿Hay alguna razón por la que esté adelantada? Sí, 90 grados. sí, y ahora viene la explicación de por qué. ¿Sí? Vamos a sacar primero el ángulo de fase que va a tener este tipo de circuito. Dijimos, el ángulo de fase se calculaba como el ángulo de la tensión menos el ángulo de la corriente. ¿Qué ángulo de tensión tiene esto cuando inicia? Acá, ¿cómo lo vemos? 90. 90. ¿Y qué ángulo de corriente tengo? 0. 0. Entonces, quiere decir que el ángulo de la tensión es 90 menos, ¿cuánto? 0. 0. 0. ¿Cuánto me da eso? 90 grados. 90 grados. Quiere decir que en los circuitos inductivos puros, el ángulo de fase de la instalación es de 90 grados positivos. Quiere decir que entre la tensión y la corriente hay un desfasaje de 90 grados. Entonces, ¿qué me indica esto? Que el valor resistivo que tengo en las reactancias, ahora vamos a ver lo que es reactancias, en el valor que está expresado en ohms de los circuitos inductivos, arranca con un ángulo de desfasaje de 90 grados. Para todos los circuitos inductivos puros va a pasar esto. ¿Por qué? Porque nosotros ya en este tipo de circuito tenemos la bobina, ¿sí? Que la bobina, ¿qué tipo de propiedad tiene? ¿Es un valor resistivo? ¿Cuál es la función principal de una bobina? Reformulo la pregunta. ¿Cuál es la función principal de la resistencia en un circuito eléctrico? Reducir el paso de electrones.
oponerse al corriente, paso de, claro. de electrones, ¿sí? Es decir, genera una oposición al paso de corriente. Justamente su nombre es resistencia, se resiste al paso de corriente eléctrica, ¿sí? Por eso su valor es expresado en ohms. Ahora, ¿la bobina tiene esa función en un circuito eléctrico? No, No. ¿Cuál es la No. función de una bobina en un circuito eléctrico? Por ejemplo, la bobina de un motor. generar energía. Bueno, el campo magnético genera energía. Generar un campo magnético. ¿Vieron cuando ustedes meten el estator en la bobina? Cuando vieron motores eléctricos, enchufan y esas bobinas, ¿qué generan? Un campo magnético que realiza el giro de ese estator. ¿Sí? Sí, sí. ¿No? ¿El estator gira solo? No, No, o sea, No, gira hace impulsado el coso magnético. justamente por este campo magnético. Entonces, Sí, sí. ¿por qué? Porque se genera una inductancia en esas bobinas. Entonces, la propiedad de las bobinas es la de ser un circuito inductivo, no es la de dar una resistencia al paso de corriente. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo lo quiero aplicar con ley de Ohm y sacar una corriente por ese circuito, me estaría faltando el valor que está expresado en ohms. ¿Por qué? ¿Cuál es la unidad de la bobina? ¿Cuál es la unidad de la inductancia? En el trabajo. ¿Hicieron el trabajo? La inductancia se mide en Henry. ¿Sí? Entonces, nosotros no tenemos un valor expresado en ohms neto, pero podemos sacar lo que llamamos, y esto también está en el trabajo, la reactancia. ¿Qué es la reactancia? Es el valor resistivo que tienen estos componentes, tanto la bobina como el capacitor, pero no es la propiedad pura de esos componentes. Por eso se dice que que son valores imaginarios para estos componentes. Al no ser su propiedad neta, se dice que es un valor imaginario. Entonces, las reactancias, que es un valor expresado en ohms, tanto en el capacitor como en la bobina, son valores imaginarios. Y por eso tienen un desfasaje de 90 grados. En el caso de la bobina, como vemos acá, tiene un desfasaje de 90 grados positivos. ¿Sí? Es decir, que la reactancia inductiva va a ser el valor de resistencia expresado en ohms, pero su ángulo de desfasaje es de 90 grados, que si vemos recién, como vimos los números complejos, ¿para dónde está orientado estos 90 grados? ¿Sobre qué eje? X. El eje de No, los eje X imaginarios. es el de los reales. Eje Y. El eje Y, es decir, el eje J. Entonces quiere decir que la reactancia que estamos obteniendo de esa bobina es un valor imaginario. Un valor imaginario positivo, porque va hacia arriba. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Entonces, yo Sí. lo que quiero que tengan claro es que todos los circuitos inductivos tienen un desfasaje de 90 grados positivos. Todas las reactancias inductivas tienen un ángulo de 90 grados positivos. Que esto quede claro. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver el circuito capacitivo puro. Nos pasa algo similar al inductivo, pero con una pequeña diferencia. ¿Qué diferencia tiene este gráfico con respecto al anterior? Está desfasado 270 grados. El desfasado Bien. está en la corriente, no, en el otro. No me sale el nombre ahora. La tensión está En la tensión. 90 grados o 270 grados o 90 grados hacia abajo. ¿Sí? Hacia abajo. Como indicamos acá, está en menos medio pi. ¿Sí? Es decir, en menos 90 grados. Y nos va a pasar algo similar. Cuando la corriente esté en cero, la tensión recién va a estar en su punto máximo negativo. Al cabo de un cuarto de giro, la tensión recién alcanza su valor cero, ¿sí? A los 90 grados, y la corriente llegó a su punto máximo. Cuando realicen un giro de 180 los dos, la corriente va a estar en su valor cero y la tensión en su valor de punto máximo positivo. Cuando hagan un giro de 270 grados,
la tensión en 0 grados y la corriente en su punto máximo negativo, y al cabo de los 360 grados volvieron cada uno a sus inicios, ¿sí? La corriente en 0 y la tensión en su punto máximo negativo. Entonces, si sacamos el ángulo de fase de este circuito, nos va a quedar de esta forma. Si el ángulo empieza en menos 90, ¿no? ¿Qué ángulo Sí, tiene menos acá la 90. tensión? Sí, 90, pero... Menos medio pi. Menos 90. Menos 90, claro, menos medio pi. ¿Y el de la corriente? 0. En 0. Entonces voy a tener que menos 90 menos 0, ¿qué valor me va a dar? Menos 90. Menos 90 grados. Entonces, todos los circuitos inductivos puros, ¿sí? Su reactancia va a tener un desfasaje de menos 90 grados. Es decir, si yo tengo, me pasa lo mismo que con la bobina. La bobina me da un valor que su propiedad es en henrios, es decir, yo puedo tener una bobina de 0,2 henrios. Pero con ese valor yo puedo sacar mi reactancia, que es un valor en ohms. Pero esa reactancia va a ser un valor imaginario que va a estar a 90 grados positivo. En el capacitor, me pasa que yo tengo un capacitor que me lo venden y lo compro, ¿sí? Siempre pidiéndolo en faradios. ¿Entendés? Entonces, ¿qué pasa? Ese valor yo puedo sacar un valor resistivo, pero va a ser un valor imaginario negativo, porque está a menos 90 grados. ¿Sí? ¿Queda claro esto? Sí. Sí, Bueno, ahora lo vamos a ver para que se entienda un poquito mejor en unos ejercicios. Se nos está por desconectar, nos conectamos unos 15-20 minutos más y terminamos esto, así ya después les queda para que lo puedan ir repasando y la semana que viene arrancamos con una actividad de esto. ¿Sí? Ok. Vamos a hacer lo siguiente, lo corto ahora y vuelvo a arrancar, así no se nos corta en la mitad de la explicación del siguiente tema. Dale, profe. Guarden un segundo, no se desconecten. ¿Saben algo del resto? ¿Por qué no entró? No, yo no sé nada. Bueno. Profe, yo entré un toque tarde porque el link no me dejaba entrar. O sea, Sí, me entraba al dijeron. Classroom y acá, no sé por qué. Tuve que entrar ¿Qué al teléfono. hiciste? ¿Volviste a entrar? ¿Cerraste y No, volviste a no, intentar? entré. Sí, pero no me dejaban tampoco. Entré el celular de mi mamá. No sé qué habrá pasado. La próxima actividad va a ser en el nuevo Classroom. No sé, todavía no sé eso. Se los voy a avisar por este Classroom cuando ya estemos para mudarnos al otro. ¿Sí? En esta semana les confirmo eso. Pero, profe, las tareas, si las nuevas o las que debamos, todavía las Classroom de siempre. ¿Cómo? Las tareas que debamos o las que haya que hacer, todavía al Classroom de siempre las mandamos. Sí, las que todavía me deben, al Classroom de siempre. Y otra cosa más, si en el caso de que nos mudemos al Classroom nuevo, no eliminen este por las dudas. ¿Sí? Ok. No se salgan de este Classroom por el momento hasta que veamos